habría otros casos que podríamos poner, ¿no? Sí, están dos personas cazando, o en un lugar lleno de animales peligrosos, Entonces uno de ellos que se ha quedado solo se encuentra con un animal peligroso que se le va a echar encima. Entonces el otro compañero lo ve que el león se tirará sobre la víctima o el oso va a ir a abrazarlo con cariño, y entonces lo que hace es disparar sobre el animal, ¿no? Pero entonces la bala, en lugar de dar al animal, da al otro animal, al animal racional, ¿no? Aquí también estamos en un contexto parecido en realidad, ¿no? ¿Qué tenía que hacer? No hacer nada. Porque si no hace nada el animal pues se lo come, no sé, ¿no? Entonces estaba bien intentarlo, ha salido mal, pero yo disminuía el riesgo, o sea, disparando, pues disminuía el riesgo, ¿no? Ha salido mal, pues bien, expost ha salido mal, pero ex-ante estaba bien que intentase salvar al compañero, ¿no? Pero aparte de estos casos de disminución de riesgo, hay muchos otros casos que el sujeto no disminuye el riesgo, pero no está creando un riesgo suficiente tampoco. Tampoco está creando un riesgo suficiente. Vamos a ver. Existe un riesgo general de la vida. Los civilistas, cuando se ocupan del tema de la responsabilidad por daños, derecho contractual, utilizan este concepto del riesgo general de la vida. Si un daño se ha ocasionado dentro del riesgo general de la vida, no puede considerarse imputable. Las conductas sociales tienen ciertos riesgos. Por ejemplo, podemos contagiar una enfermedad. Al relacionarnos, damos la mano a alguien. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Y le he pasado 1 millón de bacterias que se en la mano. Es así, ¿no? Entonces esa persona después pues enferma. Yo en realidad pues tenía un virus de gripe o de resfriado. Yo tengo buenas defensas y a mí no me ha enfermado, pero a otra persona este virus pues, lo pone enfermo. Le he contagiado, ahora está en cama, una semana con fiebre, he atentado contra su salud, he causado esa enfermedad. Sí la he causado. Pero ese es el riesgo general de la vida. Si le damos la mano a alguien, podemos estar contagiando. La vida social se hace de esto, ¿no? De riesgos de este tipo. No basta crear un riesgo así. Es un riesgo mayor, no es el riesgo general de la vida. Tiene que ser un riesgo mayor. Pero esa idea del riesgo general de la vida conecta con otra idea bastante interesante, que es la del riesgo permitido. El riesgo permitido. En nuestras sociedades hay sectores que implican riesgos, pero están permitidos. Aparte del riesgo general de la vida, hay sectores incluso más peligrosos que han incorporado nuevos riesgos, pero que están permitidos. Por ejemplo, el sector del automóvil. Los automóviles son un peligro. Producen muertes y muertes y muertes. Sin embargo, el riesgo de los automóviles, si se respetan ciertas normas, está permitido. Está permitido. Entonces, el fabricante de automóviles sabe que algunos de sus automóviles causarán muertes. Esto lo sabe perfectamente porque tiene una estadística. O sea, que sus automóviles producen muertes. Sin embargo, fabrica automóviles. Y no puede negar que no es previsible que cause la muerte de algunas personas. No, es previsible
que al fabricar automóviles esté generando muertes. Sin embargo, este riesgo está permitido. ¿Por qué está permitido? Porque, aunque los automóviles producen muertes, también producen beneficios. Y entonces consideramos que el coste en vidas humanas de los automóviles, pues lo podemos pagar porque los beneficios que nos reportan los automóviles, pues son, desde nuestro punto de vista, superiores. Entonces, el que fabrica automóviles correctamente, según la normativa vigente, no puede ser acusado de homicidio, ni doloso, ni imprudente. ¿Por qué? Porque el riesgo que ha creado está permitido. El que está conduciendo su automóvil y respeta las reglas del tráfico puede, de todas formas, ocasionar alguna muerte accidental, imprevisible. Pero si está dentro del riesgo permitido, no le podemos imputar esa muerte como delito. Ahora supongamos que un suicida se echa bajo las ruedas de un vehículo que conducía que estaba circulando correctamente. El suicida está muerto bajo las ruedas del vehículo. Imputarle al suicida, no él. Porque él no creó un riesgo no permitido, él estaba creando un riesgo permitido. Claro, hay el riesgo de que algún suicida se tire bajo mis ruedas. Sí, claro, ese es un riesgo que podemos correr. No solo los automóviles, los deportes ocurre lo mismo. Hay siempre lesiones, hay problemas, ¿no? En el deporte, pero tampoco nos parece que tengan que ser de carácter penal. Fíjense además que en los deportes muchas de las lesiones que se producen son por infracción de reglamentos. Dolorosas, a veces sí. La defensa tiene ordenado por el entrenador, ¿no? Que cuando ya no pueda parar al delantero, crack, Ronaldo, no sé qué, y ya se escapa, y ya va a meter el gol seguro, pues hay que pegar la patada y tirarlo al suelo. Así es la cosa, ¿no? Así es el juego, ¿no? Entonces se le pega la patada. No lo detienen, al jugador que ha pegado la patada, no lo detienen, no lo juzgan, aunque todo el mundo lo ha firmado y pues está ahí, firmado, le pega la patada, ¿Y al delantero lo detiene? Pero el delantero no lo tiene que detener, pobre hombre, porque le ha pegado la patada, por eso lo tiene que detener. Bueno, no lo detiene. Luego sin impedir que, bueno, bien. Si bueno, pero hay lesiones duran meses y meses, lesiones serias. Y sin embargo decimos, bueno, pero eso es dentro del juego y tal, ¿no? Ya, pero por infracción de reglas dentro del juego, pues sí es falta, es falta. Es que esté permitido completamente, pero de todas formas, nos parece que esto forma parte del juego, y que no es cuestión de que ahí se meta la policía, los tribunales, etc. O sea, hay un sector en el que rigen unas reglas un poco distintas. Riesgos que, bueno, que no se consideran penales, y eso es otra cosa que es interesante. Hay riesgos completamente permitidos, pero hay riesgos que no están permitidos, pero que no podemos considerar penales. Ayer decíamos que el derecho penal es la última ratio. Algo puede ser incorrecto desde un punto de vista, pues eso, de los reglamentos del fútbol, y sin embargo no llegan a ser penales. O sea, la gravedad del derecho penal es mayor. En fin, entonces cuando alguien está dentro del campo del riesgo permitido, no ha de responder penalmente aunque actúe con dolo. Fíjense la consecuencia. Y aquí vamos a ver el caso del sobrino y del tío. El sobrino tenía intención, deseaba que el tío muriese en el avión.
Ya, pero como el tráfico de automóviles, perdón, de aviones está permitido, entonces, aunque tuviese intención de causar la muerte de su tío, no se le puede imputar un tipo de homicidio, porque lo que hizo era objetivamente correcto, cualquiera que fuera su intención. Ocurre exactamente lo mismo con el boxeador que golpea con ánimo de matar al otro. Algunos lo dicen, ¿no? Antes de los combates, lo voy a matar, no sé qué, ¿no? Y sí, la gente, no, por favor, no aquí. No, lo voy a matar, no sé qué. Bueno, pues no hay ningún fiscal ni cosa de Dios. Vamos a detener a este hombre por intento de homicidio y tal. Es que me dice broma, no le dice broma, lo dice en serio. Lo dice en serio. Y cuando lo ve allí, dice, voy a ver si lo machaco, lo destrozo aquí, ¿eh? Bueno. Pero si el golpe reglamentario, lo puede hacer. Lo puede hacer. Lo que no puede hacer son golpes antirreglamentarios. Pero si el golpe reglamentario, en la cara, o si un puñetazo lo destrozo, ¿eh? Bueno, correcto, poseo. Entonces, el dolo no es suficiente si lo que estoy haciendo es objetivamente correcto. Bueno, y entonces vemos aquí una forma de plantear el problema. Para comprobar si ha habido un dolo, primero tiene que haber la parte objetiva del tipo. El dolo presupone que hay un tipo objetivo. Por mucho dolo que haya, entre comillas, si no hay parte objetiva, no hay delito. Puedo tener mucha intención de hacer algo, pero si lo que estoy haciendo objetivamente no realiza el tipo, mi intención no es delictiva. O sea, el dolo penal presupone que lo que el sujeto quiere realiza un tipo objetivo de delito. Y en esto que nos estamos viendo, lo que ocurre es que ya no hay tipo objetivo. Ya no podemos imputar objetivamente, o sea, imputación objetiva, no podemos imputar objetivamente a la conducta del sujeto ese resultado conocido. Porque el riesgo que ha creado es un riesgo permitido. Es un riesgo permitido. Entonces me da igual la intención que tuviera el sujeto. Ahora supongamos el conductor que está conduciendo correctamente, a la velocidad correcta, pasa por un sitio de la ciudad donde hay personas o peatones andando y tal. Y de repente dice, ahora si se me atravesase un peatón imprudente, un peatón que se me atravesase y yo no pudiese frenar, y no tuviera, pues me gustaría que sería una forma de matar a alguien sin que pudiera decir nada. Está siempre pensando, a ver si se me atraviesa alguien y no puedo frenar. No, él no dice que, él dice que si puede frenar, pero si no puede, claro, pues no podrá, ¿no? Entonces pues, está con ese deseo, de esa experiencia de poder matar a alguien de esa forma, ¿no? Da igual, aunque después confiese, sí, Matías, además que en realidad yo deseaba matarlo. Eso no es delito, porque él no ha realizado ninguna conducta antirreglamentaria. Conducía correctamente, hizo todo lo que pudo, no pudo frenar, el deseo que tuviera no sirve para nada, es una cuestión interior, eso es un pensamiento, no se traduce en crear un riesgo inadecuado, él no aumenta el riesgo, se está creando el riesgo objetivamente permitido. Esta es la consecuencia de esta teoría, ¿no? O sea que los delitos dolosos, no hay delitos si previamente no hay esa creación de un riesgo no permitido. Por eso aquí hay que decir, o sea, aquí, en estos casos no hay imputación objetiva, no podemos imputar objetivamente si hay disminución de riesgo o si el riesgo ese agregado está claro es un riesgo permitido. Bueno, pero falta la segunda parte. Falta la realización del riesgo en el resultado. Porque todavía puede ocurrir algo como lo siguiente. Una persona con ánimo de matar a otro le dispara, lo malhiere
deja a su víctima tendida, inconsciente y medio muerta, y se va, pensando que ya es suficiente para que la víctima muera. Pero en aquel momento acierta a pasar una ambulancia por allí, que ve al herido, se la lleva al hospital rápidamente, que está cerca además del hospital, y los médicos consiguen enseguida intervenir, cortar la hemorragia y detener las heridas y dejar fuera de peligro a la víctima. Lo que pasa es que en los días siguientes se empieza a desarrollar una infección porque el bisturí no estaba bien desinfectado. Se acaba produciendo la muerte por esa infección ocasionada por falta de asepsia. Bueno, aquí se dice lo siguiente: causalidad. Sí ha habido causalidad. Respecto al primero, estamos hablando del primero, del que disparó y dejó malherido, al que finalmente murió. ¿El primero está por la muerte? Sí, porque si no hubiera malherido a la víctima, esta no habría entrado en el hospital, no le habría pasado nada más, y por lo tanto no habría muerto. Correcto. ¿Creó un riesgo suficiente no permitido al disparar? Por supuesto. Disparar a una persona de esa forma no está permitido. Ese es un riesgo que evidentemente no está permitido. O sea, sí creó ese riesgo necesario para imputar el resultado. Entonces ya eso es suficiente para imputarle la muerte a él como autor del homicidio doloso. Pues decimos no. No, porque en realidad el riesgo que él creó, que era un riesgo en principio suficiente, es un riesgo que finalmente se cortó. O sea, los médicos intervienen y consiguen que ese riesgo deje de operar. El riesgo de las heridas que iban a producir que el desangramiento de la víctima, pues ese riesgo se cortó porque ya no hay hemorragia, ya el sujeto no se va a morir de esas heridas. Pero lo que pasa es que a continuación se introduce un nuevo riesgo, que es el riesgo del bisturí infectado. Y ese nuevo riesgo es el que acaba explicando la muerte que se produce. Entonces, en definitiva, aquí el riesgo que se creó al principio era suficiente, pero no acaba realizándose en el resultado. El riesgo que se realiza en el resultado finalmente no es el primero, sino el segundo del bisturí infectado. Consecuencia: no podemos imputar al primero un homicidio doloso consumado. Sí le imputaremos tentativa de homicidio o asesinato. Tentativa sí, le intentó matarle. Creó un riesgo suficiente. Tentativa sí. Lo que pasa es que no consiguió que esas heridas fueran las que expliquen finalmente la muerte. Y podemos imputar también al responsable de la desinfección del material quirúrgico un homicidio imprudente consumado, ese sí. Así que aquí habrá un muerto con dos delitos: una tentativa por parte del primero y un homicidio imprudente por parte del segundo. Esa será la solución del caso. Más claro todavía sería el siguiente ejemplo: alguien dispara, deja mal herido a otro, lo mismo del principio, pero en lugar de pasar una ambulancia, pasa por allí otro mafioso, que ve al herido ahí y dice: pero si este es el enemigo de la familia, que habíamos jurado que lo mataríamos nosotros, y ahora se va a morir porque lo mata otro. No, eso no puede ser, lo mato yo. Entonces él le pega un tiro en la cabeza, a quemarropa, y por supuesto ya en ese momento queda fulminado en el suelo el que estaba malherido. Aquí es evidente que las heridas del primero no tienen tiempo de desplegar su efecto, porque viene otro con un tiro en la cabeza que ya remata directamente al herido. Por lo tanto, las heridas primeras no han tenido tiempo
de desplegar el riesgo que implicaban. Viene otro y adelanta el resultado a través de otro riesgo, que es un disparo en la cabeza. Aquí tampoco podemos castigar al primero por homicidio doloso o asesinato doloso. Tentativa también, intentó, pero al final es otro el que consuma el delito. Este es un caso más claro todavía que el del hospital. Un caso más claro que el del hospital. Pero también vemos aquí un muerto y tenemos una tentativa y un homicidio consumado. Dos hechos punibles con un solo muerto. Lo mismo. El problema del hospital que estábamos contemplando puede ser más complicado en otros casos. No se trata, por ejemplo, del bisturí infectado, sino de un virus hospitalario. Saben que en los hospitales circulan virus hospitalarios, que hacen que de vez en cuando un paciente que estaba allí por otra cosa, pues salga infectado, no sé qué. Bueno, es así, ¿no? Entonces supongamos que ha ocurrido esto con aquel herido, al que se deja fuera de peligro, entonces en el hospital contrae una infección por un virus hospitalario. Es un poco más oscuro, un poco más complicado que el caso anterior del bisturí infectado. Porque en el bisturí infectado encontramos aquí un responsable, claro, ¿no? Que es el que no ha desinfectado el bisturí, eso es algo grave, ¿no? Y nos parece fácil imputarle a él ese resultado final. Más difícil es hacer responsable a los hospitales de los virus hospitalarios. Es imposible prácticamente impedir que haya virus hospitalarios, ¿no? Entonces, bueno, ahí se puede discutir si efectivamente eso impide imputar el delito consumado al primero o no. Creo que en principio habría que decir lo mismo, porque realmente no han sido las primeras heridas las que han producido el resultado final, sino ese virus hospitalario, aunque no podamos aquí culpar a nadie más de lo segundo. Entonces aquí podríamos dejar la cosa en homicidio intentado, tentativa para el primero y nada más, por ejemplo. En fin, se puede discutir. Otro grupo de casos de este estilo, también dudosos. Los casos en que el herido que entra grave no es atendido a tiempo. ¿Por qué? Porque se olvidan de él en el pasillo. Ha entrado, es urgente, pero de repente se queda en el pasillo y los médicos no se acuerdan de él, y cuando ya pasan las horas, atrás tenemos al del pasillo que estaba allí, no me digas, y llegan allí hasta el puerto. Claro, este es un caso en que también ha habido imprudencia por parte de los médicos. Es evidente que en el momento que ha entrado en el hospital detectan que el hecho es grave y que es urgente, bueno, hay que quedar obligados a actuar rápidamente. Si no lo hacen, eso es imputable a imprudencia por su parte. Bueno, pero este es un caso en que a mí me parece que no se ha impedido que las heridas primeras desplieguen su efecto. O sea, las heridas primeras sí acaban matando aquí a la víctima. Los médicos no lo han impedido, pero justamente por esto, porque no lo han impedido, las heridas primeras han causado la muerte de la víctima. Por lo tanto, me parece que aquí tenemos que imputar el asesinato consumado al primero, porque los médicos no han impedido que las heridas primeras desplieguen su efecto sin el consentimiento de su dueño. O sea, el dolo significa conocer que se está realizando una situación típica. Por lo tanto, implica el conocimiento de todos los elementos descritos en la tipificación o no. De momento estamos en el tipo. El tipo, decimos, tiene dos partes, parte objetiva, parte subjetiva. La parte subjetiva del tipo, cuando requiere el dolo, requiere el conocimiento de que se realiza la parte objetiva del tipo.
podríamos hacer un dibujo aquí. Podría ser este. Quería hacer un... esto podría ser el tipo objetivo. Por ejemplo, matar a otro. Pero para que el tipo doloso sea completo, hace falta, y si es un tipo doloso, pues el tipo subjetivo será el dolo, requerirá el dolo. Pero, ¿para qué hago este dibujo? Para que ustedes vean que esta parte subjetiva se tiene que corresponder con la parte objetiva. O sea, el dolo, esta parte subjetiva, abarca a la parte objetiva. Son correspondientes. El dolo se refiere a la parte objetiva, no a lo de fuera, no, a la parte objetiva. Básico de tipo doloso, consumado. El objetivo se ha consumado, el sujeto quería realizar ese tipo consumado. Ese es el modelo completo del tipo doloso consumado. Ahora, el tipo puede quedar en tentativa. Entonces el dibujo sería distinto. El tipo consumado, si queda en tentativa, ¿qué ocurre? Pues ocurre que aquí el tipo que se realiza, el tipo objetivo, es más corto que el tipo subjetivo. Solo ha sacado la pistola, ha disparado totalmente, pero no ha conseguido todo el tipo objetivo completo. Pero la tentativa no, la tentativa el sujeto tiene más intención de la que efectivamente realiza. Por tanto, la parte objetiva realizada es más corta que la parte subjetiva. Una parte objetiva del tipo mata a otro, pero no quería matar. Por lo tanto, en la parte subjetiva, la parte subjetiva no se corresponde con la parte objetiva realizada. Consumado, hay congruencia entre la parte objetiva y la parte subjetiva. Solo si no hay tipo objetivo. Para haber voluntad, intención del sujeto de producir un delito. Pero si no realiza la parte objetiva, su voluntad no se convierte en dolo. Porque el dolo es voluntad de realizar el tipo objetivo cuando se ha realizado el tipo objetivo. Este es el dolo. El dolo presupone que se ha realizado el tipo objetivo queriendo. Por eso primero siempre hay que comprobar el tipo objetivo y después el tipo subjetivo. O sea que en el delito doloso el dolo va a incluir no solo, por ejemplo, querer matar, sino querer matar a través de una conducta a la que se pueda referir el dolo. Solo presupone una parte objetiva a la que se pueda referir. Entonces aquí dejamos fuera, como decíamos, la cuestión de el conocimiento de los presupuestos de una causa de justificación y el problema de las causas de justificación putativas. Entonces, lo vamos a hablar de dolo natural, en ese sentido. Yo prefiero hablar de dolo típico para referirme a todo esto. En los años 40, después de la guerra civil, y con una situación de miseria, yo les digo. Lo que pasa en este caso, piense que el error se produce por una confusión de objetos. Yo confundo un artículo con el otro. Bueno, no puede haber hurto aquí, por falta de dolo. El sujeto no cree estar tomando una cosa ajena, aunque después al final se demostrase que en realidad la cosa era del otro. Hay elementos descriptivos y normativos, y el error que desplaza el dolo típico, el error de tipo, puede ser error de derecho cuando se refiere a esos elementos jurídicos. Por eso ya no se distingue hoy en día entre error de hecho y error de derecho,
error de tipo y error de prohibición. Porque el tipo tiene elementos que pueden ser jurídicos. Y no todo error de derecho está fuera del tipo, digamos. Bien, de todas formas, dicho esto, voy ahora a referirme a las clases de dolo. Algunas son elementales, pero algunas plantean más problemas. Básicamente son tres las formas de dolo que contemplamos. Primero, el dolo directo de primer grado. En el que el sujeto actúa con intención de realizar el hecho típico. Será el caso cuando el sujeto dispara para matar. El sujeto disparó para matar y mató. Es un tipo doloso con dolo directo de primer grado. Así que aquí el sujeto busca la realización del tipo. Por eso también podríamos utilizar aquí la palabra intención en sentido estricto. Intención en sentido estricto. El sujeto actúa con la intención, con la finalidad, también podríamos decir, ¿no?, de conseguir ese resultado típico. Gramaticalmente, el sujeto actuó para conseguir el resultado. Es indiferente que el sujeto supiera seguro o no que iba a conseguir su propósito. Es posible que fuera difícil conseguir su propósito. El sujeto que no ha disparado nunca un arma dispara contra otra persona para matarlo a 50 metros. No ha disparado nunca el arma, puede fallar perfectamente. Incluso más fácil que falle que no que dé en el blanco. Pero si acierta y mata a la víctima, habrá actuado con dolo directo de primer grado. El dolo directo de primer grado no requiere seguridad ni gran probabilidad, basta que el sujeto persiga esa finalidad y sea posible conseguirla, creando un riesgo no permitido, como decíamos antes. Eso sí, hace falta que ese riesgo sea un riesgo no permitido. Me gusta un riesgo permitido, ya no se está realizando el tipo objetivo, ¿no? Pero hay otra forma de dolo que se llama dolo directo de segundo grado, en el que el sujeto no busca la producción del hecho típico, pero sí quiere una conducta que sabe que tendrá como consecuencia necesaria la producción del hecho típico. El sujeto no busca el hecho típico, pero sabe que el hecho típico será una consecuencia necesaria de su conducta. Consecuencia necesaria. Por eso se habla también aquí de dolo de consecuencias necesarias. Consecuencias necesarias. El ejemplo de manual que se pone siempre es el del caso Thomas, caso que se produjo en Alemania a finales del siglo XIX, en Hamburgo, en el puerto de Hamburgo. El propietario de un barco quiere cobrar el seguro del barco y provoca un incendio entre una explosión en el barco en el que hay tripulación. Por tanto, sabiendo que esa explosión y ese fuego va a producir la muerte de las personas que están en el barco. Pero la finalidad del propietario del barco al provocar la explosión y el incendio no es matar a esas personas. Él no busca matar a esas personas. Busca, pues,
efectivamente, incendiar el barco, eso es lo que busca, pero sabe que una consecuencia necesaria del incendio será que morirán personas que están en el barco. Es un ejemplo de dolo directo de segundo grado. Aquí sí el sujeto ha de saber seguro, o prácticamente seguro, que se va a producir el resultado típico. Fíjense que en el dolo directo de primer grado no hacía falta que el sujeto supiera seguro. Estaba la finalidad, la intención. Aquí, en cambio, sí es necesario que el sujeto sepa seguro, o prácticamente seguro, que el hecho típico será una consecuencia de su actuación. Es importante poner de manifiesto que en esta segunda forma de dolo el sujeto quiere el hecho típico de una forma distinta a como quiere el hecho típico en el dolo directo de primer grado. Y por lo tanto que hay dos formas de querer en derecho penal. Se puede querer como desear. Yo quiero eso, quiero eso. El niño le dice al padre, quiero este, cómprame esto, quiero esto. Es deseo, quiero esto. O se puede querer simplemente aceptando. ¿Quieres esto? Sí, lo quiero. Aquí querer es aceptar, no es buscar, no es desear, es aceptar. El que quiere incendiar su barco para cobrar el seguro, lo que desea es cobrar el seguro, y desea, por tanto, incendiar el barco. Eso es lo que busca. Pero acepta las muertes que va a producir como consecuencia inevitable. No es que las desee, pero las acepta como consecuencia inevitable. Y en la medida que las acepta, las quiere también. Fíjese que en derecho civil, en los contratos, se habla de consentimiento contractual. Y en el fondo, lo que se está diciendo es que el que consiente en contratar está queriendo contratar. Pero basta para que haya consentimiento y voluntad, en ese sentido, ¿no?, con aceptar las condiciones del contrato. A veces hay cláusulas en el contrato que no nos gustan, pero en conjunto las aceptamos porque el conjunto nos parece aceptable, ¿no? Entonces preferiríamos que determinada cláusula no estuviera, pero si no hay más remedio, pues acepto esa cláusula, porque me interesa más en conjunto contratar, ¿no? Esa cláusula no la deseo, pero la acepto. En ese sentido la quiero también. Digo que esto es importante porque esto abre la puerta a la discusión de lo verdaderamente difícil que es el dolo eventual. Pero de momento apuntamos aquí: aceptar como querer. Como querer. Y aquí, desear como querer. Ahora pasamos al dolo eventual, que es el más complicado. En el dolo eventual, el sujeto ha ocasionado un resultado típico que no deseaba, no lo buscó, ni tampoco sabía seguro que se iba a producir como consecuencia de su conducta. Ni lo buscó ni sabía que fuera consecuencia necesaria de su conducta. Pero sí sabía que era una consecuencia posible de su conducta. Pero sabía que su conducta podía producir este resultado típico. Sin embargo, sigue adelante sabiendo que puede producir ese resultado típico. El problema es que aquí la situación se parece a la que concurre en la culpa consciente. No hemos entrado aquí a desarrollar la
culpa, la imprudencia, son términos sinónimos, pero ustedes saben que hay dos formas de culpa. Una en la que el sujeto es consciente del peligro que crea, y otra en la que el sujeto ni siquiera se da cuenta del peligro. Cuando el sujeto que está creando el peligro es consciente de que crea el peligro, puede concurrir culpa consciente. Por ejemplo, cuando el conductor se salta una señal, un semáforo, o se salta una señal de ¿cómo se dice aquí? Alto, vale, una señal de alto. Es que en España decimos stop. Estamos más cerca de los Estados Unidos, pues decimos stop. Entonces, pues el conductor en un momento de tráfico, que hay tráfico, que se salta en el toque, se da cuenta de que se está saltando la señal y por lo tanto se da cuenta de que esto implica un riesgo, ¿no? Pero bueno, muchas veces pues decimos que esto es culpa consciente, si después ha habido un accidente, ¿no? Culpa consciente, no decimos que haya habido otro eventual, decimos que ha habido culpa consciente, como el que adelanta en línea continua, en un cambio rasante, en sin visibilidad, entonces colisiona con el vehículo que viene, es consciente de que está adelantando de forma incorrecta, ¿no? Un riesgo, pero generalmente no hablamos de lo eventual, hablamos de culpa consciente. O sea que tanto en el dolo eventual como en la culpa consciente, el sujeto crea un riesgo sabiendo que crea un riesgo. Pero a veces decimos esto es dolo eventual y a veces decimos esto es culpa consciente. Entonces necesitamos aquí algún criterio para distinguir los casos. ¿Cuándo realmente hay dolo eventual? ¿Cuándo hay culpa consciente? Esta idea que he señalado aquí, la de que aceptar también es querer, puede dar una pista. Si el sujeto que es consciente de que crea ese riesgo y se produce el resultado, acepta esa posibilidad, es que la quiere. Y si se ha producido, es que la ha querido. Es una posibilidad que era consciente de que podía producirse, se ha producido, aceptaba esa posibilidad, se ha producido, puede decir que la ha querido. Mientras que si el sujeto que sabía que creaba un riesgo, en realidad no aceptaba esa posibilidad, de eso yo no lo acepto, pues no lo quiere, se ha producido pero no lo quería. Bueno, eso parece correcto, pero el problema es saber cuándo ocurre esto, cuándo verdaderamente el sujeto está aceptando o no está aceptando, porque tampoco estamos en la cabeza del autor, ¿no? Y ustedes saben que hay distintas teorías para delimitar la culpa consciente del delito eventual. Es uno de los puntos oscuros de la teoría del delito, donde hay discusión abierta y donde la gente no se pone muy de acuerdo en las fronteras, ¿no?, del dolo y de la culpa. Saben ustedes que las cuestiones de fronteras siempre son polémicas, que siempre van discutiendo los países, ¿no?, que sean países hermanos, como entre Chile y Perú, ¿no?, todo el día ahí discutiendo, creándose, y el Ecuador, y el Perú, y el otro, no sé qué. Entonces, por fronteras, siempre la discusión es por las fronteras, ¿no? Pero aquí es lo mismo, es la discusión sobre las fronteras del dolo y de la imprudencia, de la culpa. Varias teorías. La primera teoría, que ha tenido mucho éxito y que muchos tribunales la acogen, sería la teoría del consentimiento. Teoría del consentimiento, que también se dice a veces teoría de la aprobación. Y se dice, si el sujeto es consciente de esa posibilidad que advierte, dice, bueno, puede ser que cause la muerte de una persona, bueno, pues consiento. O apruebo esa posibilidad, bueno, pues ya me parece bien, si lo mato, pues lo mato, apruebo. Entonces habría dos rituales. Hay una fórmula de Frank, que también lo habrán visto ustedes en alguna ocasión. Frank es un autor alemán, autor de unos comentarios muy influyentes en la práctica,
en la primera parte del siglo XX. Estamos hablando de hace mucho tiempo. El señor ya está criando malvas desde hace mucho tiempo. Pobre Frank. Pero bueno, este señor en su momento pues, tuvo su momento, ¿no? Tuvo su momento. Y entonces, en sus comentarios ofrecía algunas fórmulas prácticas para resolver el problema. Una de las fórmulas que ofreció se refirió a este punto. Y decía, si el sujeto está creando el riesgo dice, si yo supiera seguro que se iba a producir este resultado, de todas formas yo seguiría actuando, entonces es que acepta esa posibilidad y dolo eventual. Si yo supiera seguro que se iba a producir la muerte de esa persona y de otra forma seguiría actuando, es que hay dolo eventual. En cambio, si el sujeto dice, no, si yo supiera seguro que se iba a producir este resultado, yo no actuaría, entonces es que el sujeto no está aceptando la posibilidad y por lo tanto no hay dolo eventual. Esa es la fórmula de Frank. Parece que está bastante bien pensada, ¿no? Parece por lo menos que sí es cierto que si el sujeto dice, si yo supiera seguro, de todas formas yo seguiría actuando, digo, esto es dolo. Me parece que está de acuerdo en que ocurra este resultado, ¿no? Sin embargo, la fórmula fracasa estrepitosamente en muchos casos. Y por supuesto que los autores ahí se le echaron encima enseguida a Frank, al pobre Frank, diciendo, esto es absurdo, fíjate este caso y este. Claro, piensen ustedes, en todos los casos, podríamos llamar de apuestas o juego. Casos de apuesta, juego. Yo voy a poner el ejemplo de la ruleta rusa jugada en la cabeza de otro. Porque si se juega en la cabeza de uno no es delito. El suicidio no es delito, pues usted quiere ponerse en peligro, haga lo que quiera, no. Pero no, aquí el caso es más interesante, es jugar en la cabeza de otro. Les apostamos a ver si, para que tenga interés, pues este otro es mi hijo, o es mi esposa, la esposa no sé porque ya puede ser más. Claro, ahí no sería de un tema indiscutible, ¿no? Un hijo, o un amigo íntimo, mira, algo, y por supuesto, entonces yo no quiero que se haga la bala, pero me están ofreciendo una fortuna, unos millonarios locos, que quieren ver como yo aquí imprimo todas las normas morales por el dinero y tal, para demostrar que el dinero todo lo compra, en fin, entonces estos millonarios dicen, esto lo vamos a comprar, él dice que no, pero verás, con esta fortuna él es capaz, aquí le pone en riesgo a su hijo y a quien sea, ¿no? Bueno, en definitiva, ¿saben cómo funciona eso, no? Es un revólver, ¿no? 6 posibilidades, ¿no? Pero una sola bala. Entonces, eso lo sabe el que va a apretar el gatillo. Sabe que está creando un riesgo, que puede matar a su hijo, por ejemplo, ¿no? Pero no lo desea porque la apuesta es justamente que va a ganar mucho dinero si no sale la bala. Si no sale la bala. Y además salva la vida de su hijo, ¿no? Él no lo desea, esto está claro. Pero aprieta el gatillo, sale la bala y mata a su hijo. Vamos a aplicar la fórmula de Frank. ¿Qué les parece? ¿Fracasa o no fracasa? Si hubiera sabido seguro el que dispara, hubiera sabido seguro que iba a salir la bala y que iba a matar a su hijo y que iba a perder la apuesta, habría jugado. ¿Quién juega sabiendo que iba a perder? Nadie. Nadie. Entonces no hay dolo. Según Frank no hay dolo. Bueno, pero esto es un poco fuerte, porque sabe que al momento de disparar dice, la bala puede estar aquí, la bala puede estar aquí, o sea, yo en este momento ya prácticamente la estoy viendo la bala, y sin embargo aprieto el gatillo. Y si además pues es mi hijo, yo lo quiero mucho y no sé qué, pues claro, estoy nervioso y tal, ¿por qué? Porque sé que puede salir la bala y sin embargo aprieto el gatillo. Este es un caso de dolo eventual indiscutible.
fórmula de Frank fracasa completamente en este caso. Fracasa completamente. Es que el sujeto no habría hecho esto si hubiera salido seguro, por lo tanto, en realidad no acepta. Oye, fíjense ustedes, en el juego. Supongamos que al jugador le prestan dinero para que pueda seguir jugando. He acabado el dinero, pero quiero seguir jugando, porque ahora sí voy a recuperar, voy a remontar y tal. Prestan el dinero, apuesta de nuevo y pierde otra vez. Entonces, cuando el que le ha prestado el dinero se lo reclama, él dice: no te lo voy a devolver. ¿Por qué? Porque yo nunca quise perder. Por lo tanto, nunca acepté que iba a perder el dinero. Así que yo no lo he perdido voluntariamente. Tú dejas de estar de tonterías. Tú sabías perfectamente que podías perder, y has jugado sabiéndolo. Ahora no me digas, no, yo no acepté nunca perder. ¿Qué jugador acepta perder? Bueno, en algún sentido sí y en algún sentido no. Es decir, no acepta perder en el sentido que no le gusta perder, claro. No desea perder, pero sabe que puede perder. Y decimos incluso que saber jugar es saber perder. Sabes que puedes perder y si pierdes, pues forma parte del juego. Es una de las consecuencias que tienes que aceptar para jugar. Que dice: no, yo juego pero no acepto perder, solo acepto ganar. Mire, pues vale más que no juegue. Tenemos problemas, seguro, ¿no? Entonces, esa es un poco la cuestión, ¿no? ¿Cuál es el fallo de la fórmula de Frank? Bueno, porque la fórmula de Frank se refiere a una hipótesis que no concurre en el caso. Dice: si supiera seguro, pero no es el caso. Nuestro caso no es un caso en que yo sé seguro, es un caso en que yo no sé seguro, es un caso de riesgo, en que puede ocurrir una cosa o puede ocurrir la otra. Entonces yo no puedo resolver este caso diciendo lo que haría si supiera seguro. Sería otro caso, no es este. Este es un caso en que yo corro el riesgo. Esa es la cuestión. Bueno, hay otras críticas que se han hecho a esta fórmula de consentimiento, a la teoría del consentimiento. No solo la fórmula de Frank, sino la propia esencia de la teoría. Se dice, por ejemplo, que esta teoría no tiene para nada en cuenta la peligrosidad que se está creando, el grado de riesgo que se crea. Solo se dice, no, si el sujeto acepta algo subjetivo, pero en realidad también es importante saber qué grado de riesgo está creando el sujeto. Cuando nos enfrentamos al caso de la ruleta rusa, decimos: no, esto tiene que ser de lo eventual. ¿Por qué? Porque vemos muy peligroso disparar en estas circunstancias, el sujeto lo sabe. Ahora, si el peligro que creásemos fuera un peligro pequeño, pues ya no veríamos tan claro de lo eventual. Decimos: sí, hay un peligro, pero bueno, ¿por qué tiene que ocurrir? No sé qué. Cuanto menos peligro estoy creando, pues más me alejo del dolo eventual. Cuando el peligro es tan grande que es prácticamente del 95%, seguro que hay dolo eventual. Y cuando es del 99,9% es dolo directo de segundo grado. Fíjense, en el dolo directo de segundo grado consideramos esencial el grado de peligro. Decimos: el sujeto sabe prácticamente seguro, y eso es lo que hace que sea dolo. Porque si el sujeto sabe seguro y sigue actuando, es que lo está aceptando. Por la misma razón, también tendríamos que exigir un peligro grande para que hubiera dolo eventual. Tal vez no seguridad, pero sí un peligro manifiesto, grande, un peligro que el sujeto corre sabiendo que es un gran peligro y que sin embargo, en cambio me parece que la imprudencia tendría que moverse en una zona en que el peligro es más lejano, más hipotético, menos concreto. La teoría del consentimiento no tiene para nada en cuenta si el sujeto crea un gran peligro o crea un pequeño peligro. Esta teoría conduciría al dolo eventual, aunque el sujeto crease un pequeño peligro, pero si el sujeto dice: bueno, será pequeño, pero bueno, podría ocurrir, y si ocurre, bueno, si ocurre, yo no puedo descartarlo. Bueno, eso en el tráfico de automóviles podríamos estar hablando de dolo eventual en muchos casos que no aceptamos que sean de dolo eventual.